Estimados participantes del diplomado en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, reciban un saludo cordial. En esta oportunidad nos encontramos con la sesión sincrónica número 2, la cual está a cargo del profesor Rafael Tuesca. Mi nombre es Erwin Hernández y a pesar de que mi nombre aparece en la primera diapositiva, solo voy a conducir las dos primeras diapositivas antes de presentar al profe Rafael. Rafael, ¿puede pasar la siguiente diapositiva si es tan amable? Entonces, digamos, la sesión se va a organizar en explicar el módulo de manera general. El módulo ya está abierto en la plataforma y posteriormente pasaremos a la conferencia del doctor Tuesca que se llama Salutogénesis, mirada desde la Carta de Ottawa hasta hoy. Doctor Tuesca es profesor de la Universidad del Norte, es médico con una maestría en salud pública y un doctorado en epidemiología y salud pública. También tiene un doctorado en gestión del conocimiento complejo, no recuerdo bien, Rafael me excuso, y es también parte del campus virtual de salud pública de la Organización Panamericana de la Salud. Siguiente diapositiva. Entonces, antes de la sesión, ya ustedes encontrarán el módulo 2 abierto. Hay unos contenidos que son muy interesantes. Uno es de la promoción de la salud, otro es de prevención de la enfermedad. En el módulo pasado ustedes vieron las generalidades. La idea es que en este módulo podamos comprender mucho mejor esa diferencia entre el uno y el otro a partir de las lecturas. Pero además, con la sesión que tendremos hoy con Rafael de salutogénesis, se va a ver un componente mucho más integral de ese gradiente que es la salud, como él lo va a explicar. Tenemos dentro de las actividades un control de lectura, un foro de discusión y un taller, no le pongan cuidado a la fecha, esta diapositiva es vieja, en donde ustedes tienen un plazo de acá hasta el 18 de octubre a las 10 de la mañana para que lo puedan subir. Y después este taller pasará a modo de coevaluación. Ustedes tendrán que coevaluar a los compañeros. En el momento que finaliza el plazo, cambia al siguiente estado. Entonces, dicho de otra forma, tenemos 2 semanas, pero la actividad es muy, pero muy sencilla. Y un foro de discusión, pues que va a reforzar estos elementos. Siguiente diapositiva, Rafa, por favor. Y de esa manera, y a partir del mensaje anterior, como ustedes lo pudieron ver, ya está abierta en la plataforma, ya en los anuncios de coordinación, y tenemos ya esta sesión del profesor Rafael Tuesca en la tarde de hoy. Rafael, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, hola a todos. ¿Me escuchan? Sí, señora, perfecto. Ok. Bueno, gracias Erwin por la presentación. Mi segundo doctorado es en estudios históricos y sociales eh, sobre ciencia, medicina y documentación científica de la Universidad de Valencia. Bueno, en la tarde, noche de hoy, voy a abordar qué es esto del enfoque de salutogénesis, cuáles son sus orígenes, sus principales hitos o hechos, cuáles son los aspectos filosóficos que maneja este modelo, qué experiencia hay de la aplicación de este modelo en otros territorios o contextos, y el punto clave aquí sería cómo la promoción de la salud se articula a este enfoque de salutogénesis y cuál sería la potencialidad en nuestro país frente al MAITE o frente al modelo que se quiera proponer en el enfoque territorial. Bueno, Aaron Antonovsky eh, es un personaje muy especial. Este eh, personaje nace en Brooklyn y hacia el año 1923 y estaba estudiando historia y economía. Sucede la Segunda Guerra Mundial y le toca ir a apoyar a su país em, fuera y le toca participar en esto de la guerra y posteriormente regresa, suspende los estudios que estaba haciendo sobre historia y economía y regresa y termina en Yale en el año de 1945 y se forma en el área de sociología que hace su doctorado ahí para completar su formación.
Él en el año 1956 trabaja con el tema de sociología médica y fue profesor de el College de Brooklyn. Pero ¿por qué llega aquí a esto? Porque tiene un interés a raíz de lo que vive con la Segunda Guerra Mundial, lo que vivió con algunas personas que le narraban testimonios de campos de concentración, quería abordar los efectos y los impactos del estrés y las diferenciaciones que tenían bajo el concepto de la cultura, de la parte social y de la parte económica, y eso cómo estaba impactando a lo largo de la vida de las personas. A su vez, trabaja también para el estado de Nueva York en una oficina para asuntos de discriminación. Hacia 1960, este personaje se traslada con su esposa Helen a Jerusalén y ahí comienza a trabajar este enfoque de la salutogénesis y unos 12 años más tarde establece la Escuela de Medicina Social en la Universidad de Ben Gurión del Negev y ahí establece toda esta cátedra de sociología médica. ¿Qué pretende Antonovsky con este enfoque? Darle un contexto al enfoque de por qué la gente debe pensar en estar sano más que el enfoque desde el del campo de la salud, siempre vemos la enfermedad. Entonces, desde su formación en sociología y antropología, busca ver una forma distinta del abordaje de la salud, porque su interés va en qué crea salud, no tanto qué genera la enfermedad, sino qué crea salud para ver una mirada un poco distinta y aquí sí pueda como integrarse la promoción de la salud. En esencia, tiene una postura que quiere alejarse un poco de la definición de la Organización Mundial de la Salud, del enfoque de la definición de salud como esta ausencia de enfermedad y que esta salud va a ser ese sentirse bien desde el punto de vista físico, mental y social, pero en esa, a pesar de que están elementos de paz, seguridad, agua, alianza, asociación, ambiente, realmente no ve muy claro cómo lograr ese enfoque de salud. Entonces, el término salutogénico parte del latín salus, que es estar sano, y del griego génesis, que tiene que ver con crear, desarrollar recursos. Entonces, plantea que que existen unos recursos para generar salud y dentro de ese contexto él entiende la promoción de la salud bajo este tipo de ecuación matemática, que es, por una parte, la salutogénesis, que después explico con qué insumos es que lo va a medir, le suma la calidad de vida y esto se multiplica por los derechos humanos. Entonces, da una visión más compleja que no alcanza a concentrarse en lo que plantea la Organización Mundial de la Salud con ese enfoque de la salud. Y esto da a pensar que la salud hay que verla como un valor humano, como un bien universal que va a adquirir distintas métricas en el proceso de desarrollo, el proceso político. Entonces, él plantea la siguiente mirada. Desde el punto de vista de la patogénesis de lo que se enseña en las escuelas de medicina, enfermería, el área de salud, el enfoque va es qué es lo que causa la enfermedad, cómo se evitan los problemas. Vemos enfermedades, vemos problemas, anormalidades y luego tratamos de cómo podemos reactivar a ese organismo o tratar de eliminar o bloquear la enfermedad y donde no se puede eliminar es el manejo del dolor, el manejo de la pérdida y cómo se tienen que preparar para vivir los que tienen la dolencia, la enfermedad o los familiares. Ese es el enfoque que usualmente médicos, enfermeras, el personal de la salud se forma bajo esa mirada.
¿Qué plantea con el enfoque de la salutogénesis? ¿Qué es lo que causa la salud? ¿Qué es lo que causa sentirse sano? ¿Cómo alcanzar ese potencial que decía Milton Terry de ser sano? ¿Cómo adaptarnos intrínsecamente con defectos? Y aquí él coloca una anécdota que le llama la creación de los hombres ciegos. Entonces dice que un momento dado una persona que estaba en su mejor momento de la vida, unos 35 años, por alguna situación, la persona queda completamente ciega y la sociedad a ese ciego lo aísla. Ya no lo valoran por el hecho de estar discapacitado ya, y también desorientado, no lo valoran por sus conocimientos, sino que lo hacen aparte y este hombre ciego tiene que sobreponerse. Y eso es lo que va al primer punto de qué es lo que causa salud o cómo se hace esa persona ver sana y cómo desarrolla ese potencial. Entonces, este ciego tiene que adaptarse a los que ven, cómo esta persona se adapta, entiende, va a ver por los que ven y cómo él a partir de arreglárselas intentando ver de otra forma, equivocarse y en ese proceso es que comenzamos a valorar que esas personas ciegas tienen otras habilidades, van a desarrollar otros potenciales, por ejemplo, la audición, el sentido del olfato y pueden captar de forma distintas personas, situaciones, eventos, y esto le da una serie de ganancias. La persona va a crecer, va a ganar, se va a adaptar y permite que esa persona cómo se descubre o cómo se complementa él como sujeto, como ser humano. Entonces, este punto es donde él toma y a partir de lo que vio con las personas que estaba en una condición que después viene aquí el estrés, esa situación de estrés que tuvieron en situaciones de calamidad, cómo ese proceso les permite hacer como esa ganancia. Por lo tanto, aquí vienen esas preguntas que Antonovsky se hacía, es por qué las personas se mantenían saludables a pesar de estar expuestas a influencias negativas. Cómo esas personas se las podían arreglar para recuperarse de la enfermedad y qué especial tienen esas personas para no enfermarse a pesar que tienen una condición extrema. Entonces, esto le permite ver cómo este eh, organismo se adapta. Ahí plantea esta teoría general de los sistemas, donde argumenta que la salud no es un equilibrio pasivo, sino que es un proceso inestable de autorregulación, es activo, dinámico, cambiante, es un estado transformativo. Para esto hay una serie de bases teóricas, filosóficas, sociológicas, y tienen que ver con la mirada del concepto de salud, que la salud es un continuo, que no es estática, sino que se va transformando, va cambiando, lo que hablaba Milton Terry, que dentro de esta connotación existe desde el punto de vista sociológico y psicológico como el afrontamiento permite que nos podamos adaptar a situaciones estresantes. Y esto permite que nos vayamos adaptando a estos elementos del estrés. El estrés dosificado es positivo que permite una serie de desarrollos y transformaciones. A su vez, está involucrado teorías de apoyo social con Weiss, teorías centradas en la persona con Rogers, la teoría de la autoeficacia de Bandura, y luego hacer otro tipo de elementos teóricos que le van dando todo el soporte a esta teoría de la salutogénesis. Esquemáticamente plantea lo siguiente: como es un continuo que estamos entre el estresor negativo y el estresor, por decirlo así, en la situación de positividad, el estresor va a generar una tensión que si es conducido de forma positiva genera salutogénesis, pero si es conducido de forma negativa genera la patología
y genera el derrumbamiento y genera el desequilibrio y genera el malestar o el estado de indefección de la persona. Entonces, por lo tanto, él plantea bajo este esquema, el esquema de la salutogénesis va hacia la buena salud en función de la promoción de la salud y a partir de los recursos de la persona. Esa es la perspectiva salutogénica, mientras que la perspectiva de la patogénesis, ahí el enfoque sería que la mala salud va a ser el resultado de esas interacciones que se van a dar, dado que la persona no tiene los mecanismos de protección, que los mecanismos de prevención no han sido suficientes y esto genera una mala condición de la salud. Dentro de este esquema están involucrados los determinantes eh, sociales de la salud y aquí influye la parte física, la parte social, la parte mental que se vio en el enfoque de determinantes y cómo estos determinantes también tienen un elemento del contexto ecológico que tienen que ver con renta, tienen que ver con políticas, tienen que ver con situaciones de alimentación, condiciones de vivienda, para que las personas se puedan desarrollar de manera adecuada. Él plantea elementos que hacen parte de entender estos recursos. Entonces, el primer elemento que plantea, y lo plantea a través de un instrumento, tiene que ver con el sentido de la coherencia. El sentido de la coherencia él lo plantea como ese sentido de seguridad que las personas les permite manejar esos estímulos internos, qué recursos tienen para afrontar y para eh, desarrollar desafíos ante esas situaciones. Este sentido de la coherencia, el SOC, tiene tres componentes. Un componente cognitivo que es la comprensibilidad frente al fenómeno, al estresor. El segundo elemento es un componente de tipo instrumental o de comportamiento, que es la manejabilidad, como el sujeto aprende a adaptarse y a manejarlo. Y el tercer componente es un componente de tipo motivacional que tiene que ver con la significatividad. Entonces, si recuerdan el ejemplo, la metáfora del ciego, tiene que ver es cómo ese sujeto comprende en su parte cognitiva la discapacidad y cómo tiene que ahora, en función de lo que él puede manejar instrumentalmente, su comportamiento, cómo adapta sus otros sentidos, la audición, el olfato, el tacto, para, con estos elementos, le poder dar una significación a su actividad. Entonces, cómo el sujeto, desde el punto de vista motivacional, se integra y se siente que sigue siendo útil para la sociedad. Entonces, esto, en resumidas cuentas, lo que busca es qué recursos tenemos las personas para poder habilitarnos a enfrentar problemas, enfrentar eventos de la vida y poder ser proactivos. El otro elemento tiene que ver con recursos de resistencia generalizada, este segundo componente. ¿Y estos qué son? Estos son los prerequisitos que se requieren para poder tener el elemento que hemos visto anterior, que es el SOC. Entonces, eso tiene que ver con características de tipo biológica, características de tipo material, recurso económico, estilo de vida, condiciones de vida, elementos psicosociales que les permita a la persona que se puedan adaptar, estructurar, puedan comprender y puedan percibir esa vida. Entonces, del caso, como les decía, de esa persona ciega, ¿qué diferencia hay de una persona que tenga un nivel de educación que le permita y que tenga una familia que le permita ese apoyo, que tenga ciertas capacidades que le permitan adaptarse de forma más razonable y que tenga algunas condiciones de un lado material, de otro lado biológico y del mismo
espectro familiar y psicosocial que le permita esa adaptación. Además, estos recursos, como les dije, tienen elementos que son eh, de resistencia y tienen que ver ahora aquí con la parte eh, que ya he comentado, que es el dinero, la parte del conocimiento, la experiencia, la autoestima, los hábitos saludables, el compromiso que tenga la persona, su red de apoyo social, el capital cultural, la inteligencia, tradiciones y la visión de vida que le van a permitir poder amalgamar los elementos anteriormente comentados. Entonces, estos elementos es lo que le permite dar el significado o el sentido de ese ser humano, es decir, el cómo se ve, cómo se piensa, cómo se realiza, cómo se desarrolla y cómo se integra. Otro aspecto o otra metáfora, porque Antonovsky dentro de este planteamiento utiliza siempre metáforas. Tiene otra metáfora que esta salutogénesis se parece como el río de la vida. Entonces el río de la vida que va a tener un sitio de origen, después un desarrollo del agua y posteriormente va a presentar una serie de caídas, saltos, transformaciones. Esto le va a permitir poder ver esa eh, tendencia o ese comportamiento que tiene la vida y cómo en las distintas fases de ese río se van a integrar una serie de acciones salutogénicas que le van a permitir a ese sujeto poder sobrevivir ese tipo de condiciones o adversidades. Entonces, aquí plantea es, frente a un río, ¿qué pasa cuando las personas se tiran a ese río? ¿Qué pasaría si se tiran en la parte que tenemos que está tranquila? ¿Qué pasa si veo una parte que está un poco más convulsa el agua, que lleva mayor presión? ¿Qué pasa si el sujeto se tira frente a un salto o una caída de este río? ¿Cómo las condiciones, el ambiente y los recursos que pueden tener estas personas van a hacer que ese sujeto tenga un desenlace negativo o un desenlace positivo? Entonces, el punto es, independiente de que sean buen nadador o mal nadador, todo tiene que llegar a la otra orilla con una serie de recursos que tenga el sujeto. Entonces, aquí en este río de la vida, vemos que en la parte de la diapositiva que está arriba, las acciones de promoción, cuando el agua todavía está calma, van a servir que el sujeto pueda saber cómo tirarse y cómo poder llegar a la orilla. A su vez, tiene que haber un elemento positivo de salutogénesis que está dado por la educación y entonces le va a permitir que ese sujeto que se lanza al río, dependiendo que ha aprendido, independiente de si es buen o mal nadador, si trae como que esa mochila de ayuda, ya sea el flotador o el chaleco, y cómo se puede manejar para pasar de un sitio a otro. Si realmente no pudo tener esos elementos anteriormente y ya el sujeto se tira en una zona que tiene un riesgo, como el sujeto tiene que afrontar la parte de prevención, qué elementos tiene que tener de protección cuando ya se está en zona más compleja de este tipo de agua o cuando ya se hace una mayor apertura del río y en el caso de que suceda algunas eventualidades en en este braceo hacia la otra orilla, cómo el sujeto se le puede brindar acciones de curación. La enfermedad va a suceder cuando el sujeto se lanza o puede caer en cualquiera de estas caídas que está mostrando la diapositiva. Ahí sucede el proceso de enfermedad y qué insumos hay que se le puedan brindar al sujeto para su potencial recuperación.
Entonces, él habla que el desarrollo de la medicina está enfocado con atención y tratamiento. El enfoque de la salud pública debe estar obligado hacia la prevención y la promoción y no realmente a la enfermedad como se entendería en algunos modelos que tiene el enfoque de salud pública. Y el otro punto de todo esto es mirar cuál es la perspectiva de curativa en salud, y lo que él plantea es, su enfoque es salvar a gente que no se ahoguen y utilizar una serie de, él lo llama cajas de herramientas tecnológicas y profesionales que dote a los individuos de insumos de destreza para entrenarlos. Tiene a su vez también un enfoque de protección, y este enfoque de protección es creado por todas las intervenciones con el fin de que evitar que el sujeto caiga en sitio complejo para que no se enferme, cómo direccionar a la población general para otorgarle un papel distinto en ese proceso. Y el otro aspecto sería cómo se le pueden colocar talanqueras o barreras a ese río donde ya está muy convulso, muy complejo, para evitar que las personas caigan en él. Con respecto a la educación, se plantea que la educación busca que estos profesionales de salud informen a nivel individual, a nivel grupal, cuáles son los riesgos para la salud, proporcionen adecuados consejos, cómo hacer que las personas vivan o mantengan su salud, cómo evitar los riesgos. Y esta educación tiene que ser progresiva a lo largo del ciclo de vida, a lo largo del paso del tiempo, pero también estas personas tienen que participar en este proceso, que sean también las personas capaces de tomar sus propias decisiones, pero siempre y cuando se cuente con apoyo de estos profesionales. La mirada que tiene de promoción de la salud estaría dada por la responsabilidad que tiene que darse, ojo con esto, más allá del sector salud. Entonces aquí podemos ver todo lo que tiene que ver con atención primaria desde el punto de vista que otras secretarías de gobierno, que otros ministerios nos van a poder apoyar para poder garantizar esta promoción de la salud. Por ejemplo, agua limpia, aire limpio, vivienda adecuada, control en la parte de saneamiento, políticas para un empleo digno, educación. Entonces, fíjense cómo una serie de elementos se van imbricando en el aspecto de el derecho humano, la educación, la salud, el trabajo, vivir en un ambiente sano, y cómo todo esto tiene que estar coordinado por la sociedad que lo entienda como ese ambiente saludable. Entonces, esto permite que, por un lado, el sujeto sea responsable de su salud, partícipe de su salud y de este enfoque salutogénico. Los profesionales de la salud apoyarían a ofrecer a estas personas a tomar buenas decisiones, y decisiones fundamentadas con evidencia. Y esto es muy similar a lo que en su momento Henry Sigerit propone para el cambio de las políticas en salud a nivel de los países. Entonces, ¿cómo ver esto desde el enfoque que queremos mirar, de un enfoque de la salutogénesis, desde la mirada de las culturas, de la mirada étnica o de la mirada de los distintos desarrollos? Es viéndolo desde una cosmovisión para entender este enfoque. Entonces, algunos autores llaman esto el Bildung, es decir, es como la persona puede entender que la aparición de la enfermedad, esto no lo entendemos de forma muy
simple en los que estamos formados como médicos, como personal de salud, porque no le damos el valor o no le damos la connotación a este enfoque espiritual eh, y socioambiental de aparición de enfermedades que tienen que ver con elementos espirituales, o cómo esas formas o ese pensamiento espiritual en una enfermedad somática tiene un comportamiento diferencial. Entonces, esto para los que estamos formados como médicos y personal de salud, no nos queda claro, no lo valoramos, pero cuando vamos al contexto de salud étnica, ellos tienen los eh, sanadores o los médicos tradicionales sí le dan el valor que tiene desde la mirada espiritual las enfermedades o las enfermedades de ese ambiente espiritual que van a influir en la persona. Y esto parte por entender desde la mirada, voy a colocar un ejemplo particular de cómo entiende el indígena Wayuu la que es para ellos no le llaman salud, sino cómo es sentirse bien. Y para ellos el sentirse bien tiene que ver con que la persona tenga agua, que la persona tenga para pastoreo, que la persona tenga para cultivar, que la persona se encuentre con su clan en paz, que la persona tenga una vivienda y un trabajo. Entonces, fíjense cómo todo esto genera y que espiritualmente se sienta bien con su parte interna y con ese ambiente. Entonces, esto nos da una mirada muy distinta a lo que usualmente nosotros manejamos de este enfoque. Entonces, esto nos permite poder entender esta mirada que a veces se nos escapa y que la despreciamos cuando las personas de comunidades pobres, vulnerables o de comunidades indígenas le dan atribuciones a ciertas condiciones del entorno o de los animales, le dan cierta simbología con el desarrollo de ciertas enfermedades. Nosotros le quitamos ese valor, pero tenemos que entender esto, valorar esto, aprender cómo se entiende y poder darle un puente a nuestros saberes con los saberes de ellos para poder ir transformando o poder entrar en ese arte de curar de nuestra medicina con la medicina indígena. Entonces, es parte de todo una mirada, una perspectiva muy distinta que tiene que ver con salud intercultural. Entonces, en este pueblo guayú, la mirada es la malegua como la deidad del pueblo guayú, como la diosa, el creador de este tipo de clanes. Y luego aparece otro ser aquí integrado en esta cultura que es Huya, que es el nombre que se le da a la lluvia, porque la lluvia va a tener eh, varios significados porque es polisémico. Va a estar relacionada con eh, el agua para que crezcan las plantas, pero esa misma agua cuando se da en exceso va a generar la muerte de los seres, tanto todos los seres que están vivos, animales como personas. Y dentro de esto, cómo interactúan ese paquete de plan de lluvias, lo que nosotros conocemos como el fenómeno del niño y de la niña, y cómo todos estos se van confabulando, periodos de sequía, periodos con abundantes lluvias, y cómo esto va interactuando y van creando todo este proceso. ¿Qué es lo que permite este modelo salutogénico en el entorno de España? Uno, dar una visión muy distinta al enfoque de atención de comunidades, va a dar el aspecto de una visión positiva de la salud,
valorar y ver cómo el Estado se involucra en los procesos de desarrollo, transformaciones, cómo modifican los factores de riesgo, cómo a partir de estímulos para la dieta mediterránea, patrones de alimentación, descanso, interacciones, formas de vida de comunidades, personas ya mayores, cómo se agrupan, cómo estas personas se esfuerzan por tener un mejor escenario, transformar los escenarios, les permiten que estas personas pueden generar, por así decirlo, un éxito en su salud o mirarlos de una forma positiva. Entonces, ¿qué hace que estas personas pues transformen su forma de mirar la salud, transformen sus conocimientos y generen una serie de prácticas frente a esto? Dolor Fungiva en, en la parte norte, en Cataluña, y esta es una, este, esta municipalidad está pegada a territorio francés, como han adoptado unas transformaciones de escenarios y ha permitido que estas personas desarrollen unos estilos de vida un poco diferenciales de la gente que está al norte, al centro y al sur del territorio español. Hay una serie de trabajos publicados en distintos idiomas donde el enfoque de salutogénico se ha involucrado para la parte de trabajo con diabetes, la parte de trabajo con cáncer en niños, trabajos con personas que sufren fragilidad, personas mayores, ancianos, cómo se ha involucrado este enfoque en personas afroamericanas para manejar problemas de tipo cardiovascular, cómo el enfoque ha permitido cambiar comportamientos de las personas y también cómo ha permitido crear en estas personas habilidades o capacidades que se puedan manejar tanto en el enfoque clínico, en ciertos sitios hospitalarios o centros clínicos. Entonces, como ven, este enfoque no solamente va a quedar, de pronto lo podían ver que esto solamente quedaría en lo básico de la atención primaria como en el primer nivel, pero este enfoque tiene en áreas especializadas de la clínica o pueda trabajarse en comunidades o en pequeñas ciudades. Entonces, ¿cómo va aquí esto de la Carta de Ottawa? Pues la Carta de Ottawa, como ustedes muy bien lo conocen, tiene que ver con todo lo que es la promoción de la salud. ¿Por qué surge el enfoque de la promoción de la salud? ¿Por qué surge que este enfoque, y aquí se amarra el enfoque de la atención primaria, con el énfasis en la salud familiar y comunitaria, el valor que tiene el cuidado, la gestión integral del riesgo y valorarlo desde el enfoque diferencial de territorio y población? Pero a su vez, cómo esta promoción de la salud se va a integrar con una acción extrasectorial que tiene que ver con los distintos sectores, que va a permitir integrar condiciones de vida en familias, comunidades, eh, para ayudar en los esfuerzos del Estado en generar bienestar. Entonces, de cara a esto, la promoción de la salud del año 1986, donde aquí los pueblos tienen que proporcionarse esos medios necesarios para mejorar su salud, controlar esa salud y hacer que los individuos aspiren a lo que ellos quieren ser, cómo lo quieren hacer, cómo quieren tener y cómo esperan que puedan ellos satisfacerse sus necesidades. Ese es el enfoque de promocionar salud para los pueblos. 2 años más tarde, en el año 88, aparece la Declaración de Liverpool y tiene que ver con la estrategia de municipios saludables que amarra los principios de la promoción de la salud, donde se le da un valor a la participación comunitaria y a la construcción de ciudadanía.
Hacia el año 92, con la Cumbre de Río, involucra el concepto de desarrollo sostenible. Posteriormente, la Declaración de Santa Fe de Bogotá en el año 92 va incorporando estos elementos con el derecho a la salud. La Declaración de Yakarta aparece el derecho humano a la salud. La Conferencia de Adelaida en Australia aparece la política de ambiente saludable. Luego vienen las conferencias de Bangkok, Nairobi, donde van involucrando una serie de transformaciones, pero que siempre la promoción de la salud es el eje y la estrategia central para el bienestar. Entonces aquí la salutogénesis, como lo planteaba al inicio, como lo mencionó Antonovsky, la salud como un camino hacia la vida, es como tenemos que hacer para cambiar ese chip, para pensar en salud, para desviar un poco ese manejo patológico y comenzar a manejar un enfoque hacia la capacidad de hacernos saludables independiente de las adversidades. Entonces aquí es clave una nueva disciplina que plantean algunos autores. Esto se viene planteando en Cuba sobre la saniología, esta nueva área, nuevo enfoque hacia la salud. Clave promocionar la salud en las comunidades e internacional la promoción de la salud con los indicadores de salud pública, pero más hacia promoción de lo saludable y no desde lo enfermatológico. Por lo tanto, las políticas para que nos van a llevar a más salud tienen que estar hacia una línea de política pública sana. Esto tiene que ver con lo que está saliendo, que no fumar, etiquetado de alimento, potenciar comida saludable, comida natural. El problema es el costo. El otro punto, el consumo de más frutas y verduras. El punto que tiene que ver con impuestos a las gaseosas, con el fin de promover alimentación saludable, crear ambientes favorables, saludables, menos contaminados, dar un reforzamiento a la acción comunitaria, desarrollar actitudes personales y un punto clave que tiene que ver con la reorganización y reorientación de los servicios sanitarios. Y esto va muy amarrado con la Declaración de Shanghái y los ODS. Entonces, esto de promoción de la salud, si bien va a tener sustratos que serían por lo que Virchow planteaba en 1848 de la medicina social, Winslow, Sigeris, y luego lo amarra y lo pone en la palestra Lalonde en el año 74, con lo que él demuestra como modelo y como base sólida de la transformación del enfoque hacia la promoción de la salud. Posteriormente, esto pasa a Alma Ata en el año 78, donde aparece la atención primaria en salud, y luego una expectativa que no se pudo cumplir, que era salud para todos en el año 2000. El punto clave aquí, las cuatro funciones que Sigeris planteaba, como es la promoción de la salud, prevenir la enfermedad y aspectos que nuestro modelo de salud tiene que trabajar con la restauración del enfermo y la rehabilitación, todo lo que tiene que ver con paliativos. Otro gran aspecto es cómo proporcionar a nuestros pueblos esos medios necesarios para mejorar su vida y tener un mayor control sobre esta salud. Y es una consideración de que una buena salud es el mejor recurso. Esto genera productividad, genera progreso, genera un mejor el ámbito o ambiente social y es realmente una condición importante para tener calidad de vida. Por lo tanto, desde la Organización Mundial de la Salud, los tres pilares que se promueven para la promoción de la salud estaría con una buena gobernanza, una tarea para salud, para el ministerio, sus secretarías, en esta nueva mirada política. El otro aspecto tiene que ver con ciudades saludables. Avanzar esto, algunas ciudades hicieron un trabajo en nuestro país, pero se han ido rezagando y cómo volver a trabajar todo esto de
crear ciudades saludables, ambientes saludables, que permita a las personas poder recrearse, vivir, divertirse y estar en armonía en las ciudades. Y la otra parte tiene que ver con conocimientos sobre salud que nos hagan a través de, medios, media, prensa, televisión, radio eh, y todas las herramientas que hay de comunicación para mejorar esos conocimientos, crear competencias sociales, mejores decisiones, mejores prácticas y más saludables para la familia y las comunidades. Viene aquí una serie de puntos que tienen que ser para nuestro nuevo gobierno, que es formación del talento humano en promoción de la salud, que se hable de promoción, protección de la salud y cómo desarrollar todas estas propuestas, proyectos y programas hacia la promoción de la salud. Hay que movilizar recursos, generar evidencia, hacer demostraciones de estos cambios que generen este tipo de transformaciones, que se evalúan estos proyectos. Nuestro país poco hace de evaluaciones, pero se necesitan que se evalúen, que se muestren qué tan eficaces han sido estos proyectos, a fin de que esto pueda generar, por un lado, evidencia y por otro lado, que se puedan adaptar en territorios, comunidades y entornos. Las prioridades para promoción de la salud, el espectro, como ven en la diapositiva, por OPS es bastante amplio, va desde la primera infancia, todo el curso de vida, hasta el envejecimiento, y luego tenemos una serie de acciones que tienen que ver con eh, la información, y el otro punto tiene que ver con elementos de la salud mental y la actividad física. ¿Qué entiende nuestro país como entornos? Nuestro país entiende como entorno el hogar, lo comunitario, lo educativo, lo laboral, las instituciones, y son ¿qué? Son escenarios de la vida cotidiana, donde los sujetos construimos, creamos vida, creamos vínculos, tenemos relaciones sociales, históricas, culturales, y son escenarios propios que están configurados con nuestras creencias, nuestras prácticas y nuestros modelos y con nuestras familias. Entonces, por lo tanto, hay que tener ese respeto por ese escenario y comenzar a trabajar de una forma propositiva para promover bienestar, desarrollo humano, humanizar nuestras prácticas y nuestras formas de actuar. Tarea que tiene la salutogénesis es que se promueva este modelo, que se mida. Existen instrumentos para medir el SOC, tanto el sentido de coherencia como todas las estrategias que tiene este enfoque de la salutogénesis. Tener en cuenta el curso de vida desde que se gesta hasta que envejecemos, definir, diseñar estas acciones, medir, intervenir los cambios en estos complejos sistemas dinámicos que es el curso de vida, y aplicar la salutogénesis más allá del sector de salud. Las prácticas, como dije, abogacía, transformación de los servicios de salud, reorientarlos, desarrollar competencias, crear entornos de apoyo, fortalecer la acción comunitaria. Y con esto yo cierro mi presentación. Agradezco la paciencia y si tienen algún tipo de pregunta. Pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano para hacer las preguntas. Entonces, preguntas o algún comentario de experiencia que quieran compartir, ya están escribiendo en el chat. Entonces, dos, tres. Listo. Pregunta Lourdes. Permítame, se la leo acá. Como hablaba de salutogénesis, dependiendo del desarrollo en el ambiente, su economía, educación, creería que es un concepto de salud y enfermedad que es objetivo para cada individuo. Sería la pregunta. O sea, el salutogénesis es un concepto de salud y enfermedad
que es subjetivo para cada individuo? Eh, no, salutogénesis no podemos entenderlo por enfermedad. Tenemos que tener salutogénesis es qué nos hace saludable. No sé si aclaro, es decir, no verlo desde el punto de vista de lo que nos hemos formado en medicina o enfermería, de la patogénesis. Y siempre buscamos qué produce la enfermedad, sino tenemos que ver en el proceso de qué nos hace saludable. En este enfoque, yo lo pasé muy rápido, también era por el tiempo, pero alguien de sus compañeros escribe ahí lo esta mirada de la integración que tiene el espíritu con el soma para poder entender cómo la persona se siente saludable o se siente bien o se siente que está armónicamente adecuada su mente, su espíritu con su organismo en ese medio. Entonces hay que mirarlo bajo esa mirada y todo esto tiene que ver con promoción, con prevención. Entonces es complejo porque tenemos que sacar de esta ecuación la enfermedad. Entonces tenemos que verlo desde el punto de vista de qué nos hace o qué nos permite estar sano. Independiente, como les puse el ejemplo del ciego, independiente que está ciego, que tiene una discapacidad, pero cómo él se hace que está funcional, cómo se hace que él está activo, que tiene valor social. Perfecto, Rafa. Preguntó Carolina Alejandra Socha. Si tenemos en cuenta que la salutogénesis incluye la participación en diferentes sectores, ¿cómo garantizamos la integración de los mismos para pues, sostener la promoción de la salud? Bueno, aquí es el punto clave es entender qué es la atención primaria en salud. Yo pienso que es el elemento vertebral. Si entendemos, si desde el Estado, nuestros políticos, nuestros administradores de salud, el médico que nos atiende, la enfermera, el promotor, si entiende que la atención primaria no es la prestación del servicio de salud, no, la atención primaria es cómo garantizamos que los sujetos tengamos en nuestras viviendas agua potable, que tengamos una vivienda digna, que tengamos acceso a la educación y acceso a una educación en salud, que tengamos el insumos para poder alimentarnos saludables. Ahí le estamos apuntando al enfoque de la salutogénesis. Y esto tiene de base la atención primaria. Si esto no se entiende que esto es lo esencial, realmente no podemos hacer salutogénesis. ¿Sí quedó claro? Sí, y la última pregunta que hace Carolina Malagón es decir, que la salutogénesis maneja una dinámica de acuerdo a la población que se esté evaluando. Pregunta. Sí. Bueno, lo que pasa es que no profundicé en los instrumentos. La salutogénesis tiene un par de instrumentos que vamos a tener que medir. Por un lado, esto que les comentaba que tenía que ver con el sentido de la coherencia, pero también tenemos que ver otros elementos que están involucrados en las dinámicas sociales, que tiene que ver con esas comunidades, cómo están en relación con esos recursos físicos, recursos de la misma promoción de la salud, recursos de educación, y con ello nosotros podemos decir qué potencialidad tiene estas personas a través de la medición del SOC, que ellos puedan verse de forma positiva y que ellos puedan tener como esa eficacia para poderse transformar. Si ellos no tienen esa métrica de manera adecuada, consideramos que es una comunidad o un grupo que tiene
ya una discapacidad en su capacidad para cambiar su comportamiento, pero tiene una ventaja que en la medida que nosotros detectamos esa media que tenga el SOC que está reducida, ¿cómo podemos intervenir en ellos para poderle incrementar conocimientos, para que ellos cambien, uno, la salud percibida, tengan otra mirada hacia la salud mental, puedan construir bienestar, y a la larga esto va a permitir que ellos tengan calidad de vida. Listo, Rafa. Entonces, pues de la manera más atenta, le agradecemos la participación en la noche de hoy y a ustedes, estimados participantes, los motivamos a avanzar en las actividades que están ya contempladas en la plataforma de este módulo número 2. La siguiente sesión va a ser el 18 de octubre eh, con el doctor Henry León para que se vayan programando a esta misma hora, que todavía estamos definiendo si el tema es sobre prescripción de actividad física y o ayuno intermitente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y nos veríamos en la plataforma, en los distintos espacios y también en la sesión sincrónica. Rafael, muchísimas gracias y una feliz noche para Gracias, todos. Erwin. Gracias a ustedes y gracias por las preguntas.